Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, soy Sergio Chico y estamos aquí en un nuevo vídeo más acerca del trastorno de la personalidad narcisista. Y en el vídeo de hoy quiero que hablemos de esa sensación que experimentamos las personas que hemos estado en una relación con una persona narcisista, cuando en tantas ocasiones nos hemos llegado a replantear si seríamos una persona celosa y enferma o se trataba de otra cosa. Y es que estoy totalmente convencido de que si has estado con una persona narcisista, cuando esta persona comenzaba a triangular, te habrás preguntado en un montón de ocasiones de si realmente serías tú una persona insegura, una persona celosa, una persona enferma y que todo esto te estaba conduciendo a cargarte esa relación tan bonita y tan idílica que tenías. Pero déjame decirte que todo esto no es pura casualidad, que esto lo hemos experimentado la gran mayoría y todo esto forma parte del juego del abuso psicológico del que se basan los narcisistas para exprimirte, para engancharte y para seguir obteniendo combustible y suministro de ti. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué son los celos? Los celos son una respuesta emocional que da una persona cuando experimenta una amenaza ante aquello que considera como propio o como suyo. Por tanto, podemos preguntarnos, ¿son malos los celos? Pues sí y no. No son malos en caso de que se produzcan en su justa medida y siempre y cuando no afecten a la salud emocional de la persona que tenemos al lado y sobre todo a la nuestra propia. Es de lo más normal sentir o percibir celos cuando sentimos que otra persona pueda arrebatarnos aquello que ansiamos, deseamos, queremos o tanto esfuerzo nos está costando mantener a nuestro lado. Esto ocurre incluso en las relaciones más sanas. Por tanto, el problema radica en la reacción emocional que nosotros demostramos o mostramos ante esos celos. Si se trata de una reacción que tiene algún tinte tóxico, entonces debemos pararnos en seco, reflexionar y trabajar sobre estas reacciones que desempeñamos con respecto al otro. Los celos también pueden ser reales o infundados. Reales serían cuando la otra persona nos está dando motivos para que nosotros nos sintamos celosos. E infundados serían cuando se producen a causa de nuestras carencias afectivas o nuestras inseguridades. Por tanto, los celos también serían algo negativo cuando se convierten en algo enfermizo, tóxico o, como hemos visto en el último caso, cuando son algo completamente infundado. Aunque en un futuro vamos a ver una mayor cantidad de información y vídeos acerca de lo que es la triangulación y para qué la usan los narcisistas, déjame decirte que a rasgos generales la triangulación forma parte tanto de una de las fases del ciclo de abuso narcisista como de una de las técnicas o tácticas de manipulación que usa una persona narcisista para aprovecharse de ti. Recordemos una vez más y hasta la saciedad que una persona narcisista es una persona completamente vacía que se alimenta de las emociones de los demás. Por tanto, triangular contigo o, bien dicho de otra forma, darte celos, les otorga una gran cantidad de combustible, de suministro a través de tus acciones. Por tanto, podríamos preguntarnos cómo se lleva a cabo, cómo se produce esta triangulación. Pues bien, la persona narcisista se las ingenia para crear situaciones que hagan ponerse celosa a su pareja.
esta reacciona normalmente otorgándole una gran cantidad de suministro a través de sus reacciones como el enfado, la rabia, la ira, etc. Además, hace entrar a la víctima en una situación de inferioridad, ya que la víctima tiende a sentirse insegura, tiende a sentirse minimizada, tiende a sentirse mucho más pequeña y de menos que la otra persona con la que está triangulando, que puede ser real o puede ser inventada. Esto lo que hace es que la víctima tienda a esforzarse mucho más por agradar al narcisista, que la víctima tienda a tragar con mucha más indiferencia y mucha más manipulación para evitar que el narcisista se vaya con esta otra persona. Literalmente, la víctima lo que hace es entrar en una competición por ganar o mantener al narcisista a su lado. Más cariño, más regalos, más sexo, más admiración, cualquier cosa que haga que esta persona no se vaya con la persona con la que está triangulando. Con esto el narcisista lo que consigue es volver a reafirmar su situación de poder sobre nosotros y obtener una gran cantidad de combustible narcisista. Esta situación de volverse una persona realmente celosa hasta llegado al punto de lo enfermizo puede darse incluso en todas esas personas que jamás han sido celosas ni han desconfiado de sus parejas previas, por lo que esto lleva además a la víctima a una guerra y una lucha consigo misma al sentir que está actuando en contra de todos sus principios, que se está convirtiendo en alguien que realmente no sabe quién es, al no reconocerse en sus acciones. Algunos ejemplos de la forma que tienen los narcisistas de triangular es stalkear perfiles en redes sociales, buscar seguidores en redes sociales, que gente le comente en fotos de sus redes sociales, que te haga comentarios acerca de lo maravillosa que era su pareja en la cama, o lo divertida que era su pareja, o de los regalos que le hacía su pareja, etc. Como te dije antes, incluso pueden triangular contigo utilizando a su familia, utilizando a sus amigos, diciéndote qué tal amigo. Mira, recuerdo mi caso, que mi narcisista trataba de triangular conmigo con un amigo suyo. Este amigo era del centro de España y no era una persona con la que tuviera un contacto físico día a día, y supuestamente esta persona era heterosexual, o sea que encima era más difícil, pero me llevó a un estado de vivir en ansiedad constante, porque estaba todo el tiempo. Pero, o sea, no me habló de esta persona al principio, me habló de esta persona en mitad de la relación. O sea, yo desconocía de la existencia de esta persona y, joder, si es un amigo tuyo al final, las amistades más intensas tendemos a hablar de ellas al comienzo de las relaciones. Pues esta persona apareció a 2 meses y tendía a triangular conmigo diciéndome, pues tal persona es maravillosa, mi amigo, que todo le viene bien, nunca se queja por nada, todos los planes que le propongo me dice que sí, o me decía va a venir tal persona, me escribía mensajes en plan un poco cariñosos como si fueran para la otra persona y luego decía, ay perdona, que eran para mi amigo. O sea, era una forma de hacerme entrar en una constante ansiedad, cabreo, celos, etc. Que incluso ya os digo que seguramente con esta persona no tendría ni opciones a hacer absolutamente nada, ni sexual, ni nada, y era simplemente una amistad. Pero ya me manipulaba a mí de tal manera que yo llegara a desconfiar de su amistad y luego trataba de culparme por desconfiar de que pudiese tener algo con su amigo, pero él estaba creando situaciones que me daban a entender que podía pasar eso. Bueno, volviendo al tema, como os iba diciendo, todos estos actos y todas estas escenas que tienden a provocar los narcisistas para triangular con nosotros y volvernos realmente celosas, lo que hacen sobre las víctimas es que nos hacen convertirnos en una especie de espías y detectives que estamos 24/7 tratando de ver dónde nos está mintiendo esta persona, con qué nos está engañando, monitorizamos redes sociales, tendemos a intentar ver el teléfono, nos hace convertirnos en personas desconfiadas de absolutamente todo el mundo, y sobre todo el daño que nos genera el estar actuando en contra
de la forma que nosotros hemos tenido de afrontar otras relaciones con otras parejas que han sido emocionalmente sanas. Llegamos incluso a situaciones enfermizas de tener que pedir una foto para ver si está en tal sitio o estar con tal persona, y al final cuando por ejemplo te la manda tienes ese conflicto interno de decir, pero joder, ¿por qué he hecho esto? ¿Por qué he pedido esta foto? ¿Por qué soy tan inseguro? Porque esta persona al final se las ingenia para decirte, ves, pues estoy en este sitio de verdad, no te he mentido, es que eres tú que eres muy inseguro, eres tú que eres muy celoso, eres tú que eres muy desconfiado, que tienes traumas, que tienes... y al final es algo súper tóxico que se genera en la víctima. La guerra esa interna por actuar en contra de sus principios, lo que el narcisista le está haciendo sentir con esos celos y esa triangulación, además de luego todo lo que verbaliza la persona narcisista acerca de las inseguridades, de los traumas, de las heridas, de lo que tiende a minimizarnos al actuar nosotros de tal manera. Como os digo, aquí con este juego es con el que el narcisista comienza a despersonalizar a su pareja, porque la víctima empieza a no sentirse reconocida, a no saber realmente ni quién es, ni de dónde viene, ni a dónde quiere llegar. Al final, el resultado de todo esto es que entras en un carrusel realmente tóxico, en el que cuanto más reaccionas, más triangula contigo, más celoso te acabas volviendo, más conflicto te genera contigo mismo y al mismo tiempo más dependencia emocional hacia la persona narcisista. Si te ha ocurrido esto en tu relación y tu intuición te estaba avisando de que estos celos no eran una cosa normal y una cosa innata en ti, déjame decirte que muy en contra de lo que han tratado de hacerte ver, no estás loco, ni estás loca, ni eres celoso, ni estás enfermo. Déjame decirte que tan solo has sido víctima de una manipulación psicológica por parte de una persona con rasgos o trastorno de la personalidad narcisista. Bueno, llegados aquí veremos este tema con más detenimiento también. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des like, que te suscribas a mi canal, que compartas este vídeo para que todo el mundo sepa cómo se mueven estos seres y cómo juegan con nosotros, y te invito a que me dejes en los comentarios si te ha ocurrido esto alguna vez y la forma en la que triangulaba el narcisista contigo. Sin más, te mando un beso muy grande, te mando mucha fuerza y nos vemos la próxima semana, el próximo domingo aquí en el canal. Un beso y hasta la próxima.